Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los diodos Zener. En las plantillas podemos observar algunos ejemplos de ese tipo que se venden comercialmente. Y nuevamente recordar que no nos quedemos con la idea de que cierta apariencia especifica un tipo de diodo, sino pues siempre hay que revisar la matrícula para poder verificarlo. Entonces, el diodo Zener, como lo podemos ver aquí en esta parte, pues tiene un cambio de aspecto al símbolo que tiene el diodo de presupuesto general. Bueno, propósito general, porque ahora en esas líneas se ven quebradas y bueno, haciendo referencia al diodo rectificador o propósito general, sabemos que como se ve en la gráfica de la derecha, pues tiene una región de conducción. Cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de corriente directa. Pero bueno, al mismo tiempo deja conducir la corriente y también se ha visto que este diodo queda en polarización inversa. Se puede aproximar a un circuito abierto, lo que nos quiere decir que no hay circulación de la corriente a través de sus terminales. Y cuando se alcanza un voltaje de polarización inversa en este diodo muy grande que se conoce como voltaje de ruptura, en la que la corriente fluye de manera desmesurada. Y si vamos a ver al diodo Zener, nos vamos a dar cuenta que también la polarización directa se puede aproximar acá, como podemos ver, a la fuente de corriente directa, y hace lo mismo que cuando se polariza en inversa, más en el cátodo y menos en el ánodo. Entonces se puede ver o modelar como un circuito abierto donde hay circulación y corriente y que también hay una zona de ruptura. Y entonces con esto con lo que acabamos de decir, pues hace una pregunta. Si los diodos se usan de manera similar, ¿cuáles son sus aplicaciones o cuál es la necesidad de fabricar diodos Zener? Bueno, de inicio podemos regresar a mencionar que en el caso del diodo Zener, a diferencia del diodo de propósito general, cuando entra en una ruptura va a tener que desgarrarse o dañarse al descomponerse. El Zener lo que va a ser trabajar en esa región y de ahí podemos discriminar o decir que no nos interesa tanto la región de polarización directa para el Zener y tampoco cuando se polariza en inversa, mientras no alcance el voltaje de ruptura o en este caso se va a llamar el voltaje Zener, qué es lo que se va a trabajar. Sería cuál es la aplicación más común que tiene el diodo Zener. Eh, es una regulación del voltaje. Pues en el circuito podemos ver esa configuración básica y ahora vemos lo que parece una fuente de voltaje, pero es variable, de tal manera que ésta se incrementa o se reduce su valor. Entonces, el diodo Zener como función principal busca mantener fijo ese voltaje eh, a lo que se le llama regulación. Naturalmente, que por ejemplo la fuente incrementa su valor, la corriente que se va a circular a través de esta malla, entonces va a incrementar. Y bueno, tendrá que también esa capacidad de mantener ese voltaje, el diodo Zener, dentro de pues un rango de corriente, como ya lo hemos mencionado. Pero, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que nada más vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Mencionábamos hace un momento que el Zener va a cumplir o va a desempeñar una función de manera adecuada siempre y cuando se mantengan ciertos niveles de corriente. Eh, y estos son los que se mencionan acá. Por ejemplo, en esta línea puntada se denotan que es la corriente mínima. Se denota como el ICK, que es la corriente para mantener bueno, la corriente del Zener que puede regular. Normalmente no se debe trabajar en esta zona, porque se encuentra muy cerca en una región en la que se tienen estos valores de corriente, por lo que estamos en este eje de voltaje, en eje Y, entonces el voltaje del Zener va a estar variando y por ende no nos va a servir para lo que queremos. En el otro extremo, como ustedes pueden ver, aparece una corriente ZM que se conoce como corriente máxima. Este valor o cantidad establece el límite en el cual el Zener está disciplinado a la mayor cantidad de potencia. Y también no podemos extralimitar, ya que eso nos puede provocar que el dispositivo también se dañe. Eh, en la parte media aparece la corriente principal, o la corriente del Zener, que también se denota como corriente de prueba. A veces
trae la letra T, después la Z, y esta corriente representa el valor para el cual ha sido caracterizado o cual ha sido establecido. El voltaje de regulación de Zener, que esto se va a ver en las hojas de especificación que podemos ver pues en esta curva. La región del Zener está en el diodo de propósito general, se conoce como la zona de ruptura. Tiene una cierta pendiente y dependiendo de la corriente, pues va a estar trabajando en el circuito. Pues el Zener tiene esa función de servir como medida de contención para no modificar el voltaje, pero la corriente sí está variando. Entonces, mientras haya cambios en la corriente, pues sabemos que la región también se puede ver modificada la resistencia de tal manera que cuando leemos el texto o leemos algunos libros que hablan sobre el diodo Zener, pues vamos a encontrar incluso las hojas de especificación. Este concepto se conoce como resistencia dinámica o también inferencia dinámica. Bueno, para tratar a los Zener, como lo hicimos con el diodo de propósito general, es importante mencionar las dos aproximaciones, comenzando con el modelo ideal. Pues vemos completamente una línea vertical que es paralela al eje y esto nos da a entender que la resistencia, bueno, si recordamos la relación con la ley de Ohm, en una línea completamente vertical, prácticamente tiende a cero, porque la pendiente es muy alta. Recordemos que la resistencia eléctrica es el inverso de la pendiente, y esta resistencia que nosotros vemos o esta inferencia en línea vertical representaría una inferencia fija, no una inferencia dinámica. Por lo que estamos pensando, bueno, esto es una aproximación ideal. Del lado izquierdo podemos ver lo que es el Zener. Esta aproximación se puede moderar como si fuera de montaje. Analicemos ahora pues, el modelo del diodo Zener que podemos ver por acá, ya que la pendiente o la recta que aparece en la zona de ruptura no es completamente vertical, ¿sí? Y eso ya lo habíamos comentado y nos damos cuenta de que está variando en esa resistencia. Dependiendo de los niveles de corriente en esta zona sombreada, representa el cambio originado con los cambios de corriente. Sabemos que la corriente independiente es la corriente. Es decir, que aplicamos un voltaje y acá podemos entender que las variaciones de la corriente están haciendo depender al voltaje, pero, pero no porque estemos intercambiando esto de la corriente sea independiente del voltaje, sino más bien porque la corriente del Zener está viendo modificado, porque la fuente, como vemos en la imagen superior, está, por ejemplo, incrementándose, o no hay problema al incrementarse, y naturalmente esto se va a modificar. La corriente que va a circular a través de la malla y por ende es la corriente del Zener, y esto pues nos va a modificar un cierto rango en la delta del voltaje del Zener. El voltaje del Zener, por lo tanto, con la ley de Ohm podemos calcular la impedancia dinámica o la resistencia dinámica, como también el corriente entre deltas o las variaciones de voltaje originadas por las variaciones de corriente. Podemos también ver del lado izquierdo al Zener, que ya no solamente se aproxima, sino vemos que en la parte superior aparece un resistor dinámico, un resistor que va a modificar su valor a las variaciones de la fuente del voltaje. Y uno pudiera también pensar que esto va a estar variando el voltaje de la fuente. Es bueno que se está modelando como si fuera una fuente de voltaje, pero realmente lo que tenemos en esa parte es esta etapa en la que aparece el Zener. Es una sección en la que se va a alimentar a esta etapa, perdón, pero en la que hay variaciones de voltaje. Por ejemplo, pudiéramos decir que en esta etapa anterior, pues es una representación de una señal filtrada en una fuente de corriente continua, en la que, bueno, pues participan capacitores y sabemos que siguen existiendo variaciones de voltaje. Esas variaciones de voltaje entran en una zona de regulación, aunque sin mencionar que al límite que tienen esos componentes es que trabajan en rangos de corriente muy pequeños y aparte en niveles bajos de corriente. Normalmente los componentes pueden trabajar en 1000 amperios. Vamos a revisar nuestra hoja de especificaciones de un diodo Zener o de un conjunto de matrículas de diodo Zener. Podemos ver la página principal.
esta que tiene un componente de esta serie, pues es así de estos watts para este parámetro es útil porque nos sirve para calcular las impedancias, o otra también que es muy importante y que ahorita vamos a ver. En la primera columna podemos ver todas las matrículas que aparecen en muchos dispositivos, y vemos como si nos centráramos en esta columna, dice típica, que es es el voltaje del Zener a la corriente. La parte que se había mencionado pues es la que cambia, y el número de matrícula es el voltaje que va a regular. Si nos concentramos, por ejemplo, en el primero, que es el 1N4728A, vamos a ver que regula 3.3 volts. También podemos ver esta corriente de prueba, esta corriente del Zener, que es 76 miliamperios, para cuando se tienen 3.3 volts, ¿sí? Que regula. Y bueno, acá nos mencionan la resistencia dinámica como la impedancia del Zener. Podemos ver aquí que esa impedancia a la corriente de 76 miliamperios, que nos dicen acá que es de 10 ohms. Si nos pasamos a la siguiente columna, entonces podemos ver que la impedancia del Zener tiene un subíndice con la letra K, que representa este valor de resistencia. En el umbral del voltaje, en la corriente mínima, el voltaje del Zener eh, para el IZK que se mencionan es de 400 ohms. Es el valor más grande que se puede tener. Recordemos que si tiene un nivel de corriente por debajo de lo establecido, esa corriente mínima pues es el regulador. En este caso el Zener no podrá hacer su función, y vemos que ese valor, si nos damos cuenta, estos son los principales, que es lo que nos falta aquí. Observamos que no está presentado la corriente de IZN, que es la corriente máxima, cuando el diodo, en este caso del Zener, está disciplinado en mayor cantidad de potencia. Sin embargo, ahí es donde nos va a servir la potencia que disipa. Desde la hoja de especificaciones, por ejemplo, utilizamos esta ecuación por corriente. Si despejamos la corriente, vemos acá, en este caso, el máximo pues obtenemos a través del cálculo del cociente, ¿sí? Entre la potencia del Zener y máxima, bueno, la máxima que ya vimos es de 1 watt, y pues la dividimos sobre el voltaje de regulación, que para que esto nos vaya abordando, y como ya dijimos que esto es de 3.3 volts, si dividimos las dos cantidades, entonces lo que obtenemos son 0.303 amperes, y utilizando el prefijo adecuado son 303 miliamperes, el valor máximo de corriente con el que se puede trabajar, ¿sí? En ese dispositivo. Entonces recordemos que desde donde va, desde IZK, que es la corriente mínima, cuando se alcanza el voltaje Zener o esa ruptura de miliamperes, de 1, y va hasta los 333 miliamperes, pues es un rango apreciable. Pero debemos tener en cuenta que la corriente que vamos a decir típica, la corriente de evaluación del voltaje del Zener, es de 76 miliamperes. En estos diseños, regula con diodo Zener, que se debe tener en cuenta, se debe considerar que los niveles de corriente no deben ir ni al valor IZK, que es el mínimo. Y pues bueno, podemos hacer un pequeño resumen sobre lo que es el diodo Zener, y desde que el inicio podemos mencionar eh, que es un diodo como el de propósito general, que tiene una zona de corrupción o ruptura, en una zona de polarización inversa, y también una zona pues de la segunda línea. Podemos ver que en este particular trabaja en polarización inversa. Es de ahí donde conduce corriente, a diferencia del diodo de propósito general. Y bueno, es un diodo común, y si no es la única que se encuentra en regulación de voltaje. Y para terminar, pues hay que decir que si el Zener va a regular el voltaje, y lo va a hacer muy bien, siempre y cuando la corriente del Zener que esté en el parámetro medido, y que no exceda ni la corriente máxima, ni que haya sí, bueno, de la que hayamos calculado, ni tampoco que esté por debajo de la corriente mínima. Y vamos a verlo en la siguiente
vamos a ver cómo Zener se desempeña como un regulador de voltaje, y también podemos ver cómo este resistor que aparece en serie con él, y además la fuente puede, pues, controlar el comportamiento. Y hasta aquí fue todo, gracias, hasta luego.